Ok, veamos aquí. Hoy les debo mi cámara virtual. Disculpen, me está molestando, así que me van a ver así en blanco y negro. En blanco y negro como siempre soy. Saludos, Vintage. buenas noches a todos. Bienvenidos a este debate número 5 de nuestro recuento poético panameño. La noche de hoy vamos a tratar la primera parte del modernismo. Estamos entrando en otro periodo de nuestra historia poética y hay muchos nombres conocidos en esta parte, por lo cual, sin más preámbulo, me gustaría presentarles los de esta semana. Estaremos hablando de Leopoldo José Arosemena, Jerónimo de la Osa y Justo Facio, quienes pertenecen a la primera generación modernista, y tenemos también a Darío Herrera y a León Azoto en la segunda generación. La próxima semana abordaremos la tercera generación modernista y aquí hay unos nombres muy grandes como los de Zoraida Díaz, Demetrio Fábrega, Juan Bautista Aizurú, Antonio Noli, José María Guardia, José Guillermo Batalla, Enrique Gensier y sobre todo nuestro querido Ricardo Miró Denis. Así que la próxima semana será también un día grande para nuestra conversación de poesía. Ahora, la de esta noche tiene personalidades grandes también e importantes de este movimiento y pasaremos entonces a conocerlos en breve. Mi nombre es Edwin Chacón, soy gestor cultural de Panamá Poético para los que nos van a ver en YouTube. Este es el grupo de estudio de poesía en donde nos enfocamos en ahondar en el fenómeno poético y hacemos diferentes actividades con la intención de aprender más sobre la estructura interna de la poesía y mejorar nuestras propias plumas poéticas. Bien, el modernismo en el mundo, muchas M's allí, modernismo en el mundo. La primera generación está impulsada por la publicación de Las Flores del Mal de Baudelaire en 1857. Ya vemos entonces la influencia francesa y la importancia de esa obra. Yo estaba leyendo, he leído partes de estas Flores del Mal, pero si en algún momento ustedes quisieran, hay un documento allí que les puedo enviar, tiene 500 páginas. Es una obra poética extensa, misteriosa. Hay muchos adjetivos que podemos darle, pero es muy interesante Las Flores del Mar de Baudelaire y también está influenciada por las ideas de los parnasianos y de los simbolistas. Los simbolistas eran los que decían que para hablar de la poesía como tal, era mejor hacerlo por medio de símbolos, por medio de metáforas, de formas e imágenes. Y los parnasianos, permítanme recordar, ellos eran los que decían que el arte tenía que ir hacia la perfección. ¿Okay? El arte no era mucho para el tema de lo humano, sino que había que meterle los aspectos de la perfección. Y la segunda generación en el mundo está influenciada por la publicación de Azul de nuestro nicaragüense Rubén Darío en 1888 y luego con Prosas Profanas en 1896 del mismo autor. Estos son los grandes nombres que lideran este movimiento a nivel mundial y la verdad es que quedamos muy bien parados como centroamericanos con el Azul de Rubén Darío. Ahora, esa figura de Rubén Darío es la que a nivel regional marca el paso del modernismo de los otros autores. ¿Okay? Vamos a ver y seguramente ustedes ya encontraron en sus estudios que muchos de los autores que estamos estudiando ahora alegan ser influenciados por Darío, inclusive lo conocieron en sus visitas a Nicaragua en sus diferentes viajes. Muy bien, en Panamá, como ya dije, ya mencioné los nombres, me gustaría enfocarnos, bueno, hay mucho que decir de cada uno, creo, pero creo que podemos hablar de la Osa, de Herrera y de Soto como las tres figuras más relevantes de este periodo. Bien, Leopoldo José Arosemena nace en 1845 y muere en 1895. Él posee un lenguaje escogido, muy sonoro. Publica el poemario Pensamientos en 1878
y se recuerda su poema La Locería del año 1890, donde exalta la patria y el paisaje. Jerónimo de la Osa es muy recordado por ser el compositor de nuestro himno nacional. Su periodo de vida fue de 1847 hasta 1907. Él no dejó obra poética como tal, y se sospecha pues que su escritura pudo ser un asunto ocasional de cuando en cuando, pero en el himno, nuestro himno, se encuentra que hay habilidad creativa, hay sensibilidad y también muestra que hay un poeta que conoce las reglas de la composición. Es decir, a pesar que no haya un registro que se haya preservado durante la historia de las cosas que haya escrito de la Osa, sí se sabe por medio de este himno su habilidad para la poesía. Tenemos a Justo Facio. Es una figura sobresaliente de este grupo, esta primera generación. Su periodo de vida del año 1859 a 1931. Él es el iniciador formalmente del modernismo en nuestro país. Su obra publicada se titula Mis versos del año 1894, y lo que podemos encontrar en él es que su poesía tiene una rima muy natural, muy fluida, y él utiliza versos en decasílabos con un lenguaje muy escogido, muy elegante, como muy buen modernista, y recibe influencias del parnasianismo por medio de Julián del Casal y Gutiérrez Nájera. Bien, pasando a la segunda generación, nos encontramos entonces con Darío Herrera, 1874 hasta 1914. Él es una figura sobresaliente de esta segunda generación y su actividad poética se hace inicialmente, por medio de las revistas y los diarios que circulaban en el Istmo. El Cronista, el Heraldo del Istmo y Nuevos Ritos eran publicaciones nacionales. Nuevos Ritos, seguramente ya habrán escuchado de esa publicación que era propia de Ricardo Miró. En 1953, Rodrigo Miró recopila la obra de Darío Herrera dentro de la obra 100 años de poesía en Panamá. Lejanías, su obra completa, viene a aparecer publicada en 1971, todo esto es póstumo, y Lejanías, la obra de Darío Herrera, es el aporte cumbre, el aporte panameño más grande al movimiento modernista como tal. Así que ya encontramos acá en Darío Herrera una figura muy importante de nuestro modernismo. En Lejanías podemos hallar, según el estudio de don Aristides Martínez de Ortega, en Lejanías nosotros encontramos primero un sentimiento general de la perfección, como todo buen parnacionista, creo que está bien pronunciado. Eh, Hay un lenguaje muy vistoso, siempre inclinado hacia lo musical, hacia lo sonoro. Hay muchas combinaciones del metro, es decir, no se limita a una sola estructura de verso. Él utiliza la rima y diferentes estrofas. Su sentimiento general es la melancolía, la desdicha, el hastío, el sufrimiento y la muerte. Encontramos también los estigmas del amor, como en todas las generaciones poéticas. Hay mucho eco del romance. El paisaje también está presente y hay una característica muy importante del modernismo y es los temas griegos, romanos, parisinos, orientales, hispanos y bíblicos. Estas dos primeras generaciones se inclinan mucho hacia este análisis general de lo que es la obra Lejanías. Eh, y la mayoría de la generación 1 y la generación 2 van hacia estos elementos. Estamos hablando de elementos universales, elementos orientales, muchas cosas de afuera. Hay mucha referencia a Roma, a Grecia. Y la tercera generación, que es hacia donde vamos la próxima semana, hay un poquito de cambio en esa visión de lo universal y se van acercando cada vez más hacia lo patriótico. Y allí es precisamente donde surge nuestro poeta Ricardo Miró como la mejor expresión de esta tercera generación de modernistas en nuestro país.
Y por último, tenemos la figura del único mártir de la emancipación ismeña, León A. Soto. Nace en 1874 y muere trágicamente en 1902, producto de una paliza de los militares, de la policía, a causa de sus acciones patrióticas y políticas en defensa de los intereses panameños durante la Guerra de los Mil Días. Eh, Soto cultivó el soneto en decasílabo. Me gustaría apuntar algo muy interesante. Si se fijan, la fecha de muerte de Soto, 1902. En reuniones anteriores hemos visto que esa fecha fue muy convulsa por el tema de la Guerra de los Mil Días y sobre todo por las negociaciones para la construcción del canal. Soto era alguien no conforme con el rumbo que se estaba llevando eh, el departamento de Panamá en manos de Colombia y abogaba en sus discursos y en sus conversaciones públicas por una separación. Y si bien tenemos nosotros conocimiento claro de los mártires de nuestra historia, cuando, cuando me empapé un poco más de la vida de Soto y de su historia para esta presentación, me di cuenta que existe en el Istmo una deuda con Soto, porque si bien hay una escuela que lleva su nombre, hay un concurso de poesía que lleva su nombre, estamos hablando acá de un mártir de nuestra separación, un mártir de ese ideal de construirnos como nación. Y lo triste es que muere en el año 1902, tan solo un año antes de cumplirse ese anhelado sueño patriótico de ver a Panamá eh, separada de Colombia. Me disculpan, acá coloqué independencia, la palabra correcta sería separación de Panamá de Colombia. Entonces, para este debate me gustaría enfocarnos en los temas que ustedes consideren relevantes y yo puedo hacer estas sugerencias. Por ejemplo, me gustaría abordar primero en sus palabras cómo ustedes ven el lenguaje de los modernistas y si desean hacer una comparación con los otros periodos que hemos visto, con mucho gusto también lo pueden hacer adelante. Me interesa saber qué rescatan ustedes de la forma como estos hombres y mujeres escribieron poesía. Sobre Darío Herrera, me gustaría hablar un poco sobre la importancia de lejanías y qué valoraciones ustedes pueden hacer de la obra poética de Darío Herrera. Y por León Asoto, yo deseo conversar sobre si nuestra sociedad le da el valor real a la figura de León Asoto y qué opina usted de su poesía. Voy a terminar de compartir mi pantalla y regresar a Zoom con ustedes. José Luis, seas bienvenido, buenas noches, gracias por estar acá. Ya estamos terminando la introducción y vamos a dar inicio a nuestro debate. Como siempre, les abro el micrófono inicialmente para que me conversen sobre su semana de estudio y qué aspectos recogen ustedes de la poesía modernista de estos primeros 5 hombres. Claudia, perdón, Julie, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches a todos. En cuanto a la época modernista, puedo resaltar que se comenzó a ver una nueva sensibilidad novelística. Ya en esta parte, pues, atrás quedaba la generación de los novelistas de técnicas vanguardistas, ¿no? Y le comenzaban a llamar específicamente los caducos y se ve un renacimiento de la novela, un segundo renacimiento, perdón, de la novela. Eso ocurrió pues entre los años 42 y 45. Y más que nada era volcar la sensibilidad, las angustias del hombre en particular para dar inicio pues a este tipo de modernismo. Me gustaría pues opinar en cuanto a León Soto, porque como tú estabas comentando anteriormente, fue un poeta, periodista, patriota, defensor de la causa independentista de Panamá,
cuando formaba parte de la Gran Colombia y como resaltaste, pues falleció víctima de una paliza propinada por un soldado y después de dar su discurso patriótico, por lo que, como dijiste, pues no pudo ver a su patria como país libre e independiente, que, y que fue su amigo, pues Guillermo Andreve, quien le hizo realidad ese sueño que él tuvo de publicarle pues de manera póstuma su creación. eh, y a pesar de todo, pues vemos también que era una persona destacada dentro del ámbito panameño porque tenía su propio periódico llamado Don Quijote. Era un hombre de clara inteligencia, amigo de lo exótico y lo maravilloso, y le causaba mucho descontento la vulgaridad cotidiana. Y el nombre que se le dio al libro fue Eclécticas, nombre que León Soto pues le dio antes de morir a su primer libro de versos y que como dije pues lo llevó a la realidad su amigo Andreve. A mí en lo particular me gusta mucho el poema Mariposa y el extracto que más me llama la atención dice lo siguiente: ¿qué me importas, azul mariposa? Eres bella, lo sé, cual la hermosa que un día ofreció amor y placer. ¿Qué me importa tu hermana la blanca, si el recuerdo que el alma le arranca es manjar amasado con néctar y hiel? A mí me parece que en esta estrofa se denota mucho la sensibilidad, la delicadeza y la forma que él tenía tan fina pues de esbozar la poesía. Gracias. Gracias, Julie, por tu comentario. Mencionaste a don Guillermo Andreve. En nuestro país se otorga una medalla a los estudiantes que terminen sus estudios secundarios con el mayor promedio en 6 años. Lleva el nombre de don Guillermo Andreve. Es precisamente este hombre quien compila y publica la obra de Soto, y quizá es uno de los primeros en interesarse por ese trabajo poético que de otra manera es posible que sea perdido en nuestra historia. Gracias, Julie. ¿Alguien más desea darnos sus impresiones de esta semana? Pueden Bueno, también... solo Ajá, adelante, para, adelante. sí, hola, para un poco con la estrofa que seleccionó Julie, era Ajá. precisamente la estrofa que yo había seleccionado, pero también era para demostrar que en esta influencia modernista, la simbología que queda allí muy marcada, y entre esas, por ejemplo, está el uso del color azul, la mariposa, y precisamente por eso esta estrofa: ¿qué me importa azul mariposa? Entonces, el utilizar la simbología propia del modernismo y está manifiesta en esta estrofa específica, para resaltar esa parte pues de la simbología. Y en cuanto al el uso del lenguaje, obviamente utilizar el lenguaje es escogido, culto, y es la polémica que creo que en otros conversatorios hemos entrado siempre sobre Sí. el fondo y la forma. Aquí en el modernismo, obviamente, ellos van más hacia lo estético de lo que están escribiendo. Y con respecto a eso, por eso a mí me encantó leer, yo no conocía a Justo Facio, para nada, no había leído absolutamente de él, no sabía que existía. Y cuando yo leo algo, dice mis versos, lo quiero compartir. Dice: Facio es un poeta prendado del arte, trabaja sus estrofas con escrupulosa atención. Engarza las palabras como si fueran perlas, estudia el conjunto y los detalles, gradúa los sonidos y con atildado acierto los distribuye y enlaza. Refrena las fogosidades de su temperamento meridional, aprisionado en la vieja cárcel de los moldes clásicos del torrente bullidor de su espíritu arrebatado. Su musa calza la sandalia griega, lleva sobre los hombros manto imperial y diadema de perlas en la sien. Sus versos se resisten de sobrada seriedad, carecen a veces de gracia. Hay en ellos algo como lo impasible y fría actitud de las estatuas. Le falta calor, sangre, nervios. No escribe, esculpe. El pensamiento subyuga la sensación. Sus estrofas son joyas, no ramilletes. Hay en ellas dureza y brillo de diamante. Talla un mármol
sus rosas, dispone de una cantera, no de un jardín. Bien, hasta allí es más extenso, pero cuando yo leí esto, yo dije precisamente lo que es el modernismo. Y entonces esta parte estética que quizás, que viene la duda cuando estudiamos a otros escritores de épocas anteriores o de, llamemos de las influencias anteriores que hemos estudiado o corrientes, vemos aquí la parte esta estética muy cuidada, también tiene que ver con el tipo de cultura de estas personas. Cuando yo leo la vida de Justo Facio, que me llama la atención que es veragüense, destaco que de acá del interior, pero que vivió en Costa Rica y el hecho también de la, ¿cómo se le puede llamar a esto? Cuando la persona es autodidacta. Él era un autodidacta. Entonces, toda esta parte y cómo él manejaba su escritura. Entonces, la parte de cómo cuidaban todo lo que iban a escribir, ese cuidado me encanta. Excelente, Branca. Gracias por recordarnos que en reuniones pasadas hemos discutido un poco sobre la forma del poema y hemos llegado, de hecho, al mero mero de la forma, al modernismo. Liz, tiene la mano alzada, le escuchamos ahora. Liz, ¿usted recuerda algo de nuestros debates anteriores donde hemos hablado del romanticismo? Que no sé si puede hacer algunas valoraciones de la comparación entre el romanticismo y nuestro modernismo. Sí, bueno, la angustia se conserva. Ujú. Ese es lo primero, la angustia se conserva, pero el romanticismo, no sé, como por esencia parece más libre. Ujú. Y el modernismo realmente se ve más influenciado por el simbolismo, que era lo que quería decir, por lo menos con las flores del mal, que es la cumbre del simbolismo. Mientras que el simbolismo se ve muy influenciado por esta literatura malditista, el modernismo se ve influenciado un poquito más por esta literatura parnasiana. Parnasiana, ajá. Okay. Entonces, allí el lenguaje, ahí vemos un cambio en el lenguaje. ¿Por qué? Que en poemas simbolistas vamos a encontrar por lo menos títulos como El perfume. Y ese título nos lleva a pensar, nos va a hablar de aromas, de flores, pero entonces lo que vamos a encontrar es palabras como hiedes, apestas, te pudres, mientras que el modernismo sí va a evocar estas imágenes de olor, de color, de sabor, de tacto, del siglo XVI, XVII, de esa época española. Entonces, allí el lenguaje cambia. Entonces, pues, con la forma no sé si hay otro estilo que sea tan estricto con la forma como lo fue el modernismo y con esa rima que algunos, por lo menos a mí me parece necia, ese ta 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 ta. Entonces, pero hay que ser sinceros que aunque nos parezca necio, es muy fácil de que se quede en nuestra memoria por esa musicalidad que tiene su forma, esa rima y esas cosas. En cuanto a esto del romanticismo, para mí el romanticismo sigue siendo más libre, menos, más filosófico. El modernismo, aunque es simbolista, aunque sí está lleno de símbolos, por lo menos yo había escogido Dora para leer, y usa la palabra como marfil, y son palabras que siempre van a estar presentes dentro del modernismo, pero son palabras específicas que las vamos a ver en muchos poemas de diferentes autores, pero yo creo que es más directo que el romanticismo. Muchas gracias, Liz. Valoro mucho la comparación que ha hecho con el romanticismo, que es el periodo que lo precede. Y hay mucho debate en cuanto a ese sentimiento de perfección
pero usted ha mencionado otro que es interesante y es la cadencia, la sonoridad, la musicalidad. Y esto nos recuerda mucho el sentido original de la poesía, que era poesía cantada, era un elemento oral. Y esa oralidad se queda fácilmente en la memoria precisamente por la cadencia. Es fácil de recordar un poema de este periodo, el modernismo, por sus rimas, que son muy cerradas, que recordar un poema de nuestro momento, que estamos hablando de un verso libre donde no hay ningún tipo de sonoridad obligatoria, porque el ritmo es más difícil de percibir, pero la rima sí es clarito al entendimiento. Héctor, no sé si te gusta, creo que tenías la mano arriba, si deseas puedes intervenir ahora, con mucho gusto te escuchamos. Sí, bueno, yo quería decir lo mismo que las otras compañeras. A mí, en lo personal, tampoco me gustó tanto el modernismo. Bueno, no me gustó tanto el modernismo. Por eso, porque veníamos del periodo romántico, que había tal vez cierto tipo de más libertad en los versos. Yo siento que era que estaba más orientado hacia la parte, no tanto académica, por así decirlo, sino más bien a la parte lírica, sentimental y eso, pues. Por eso, en lo personal, no me gustó tanto el modernismo, sobre todo habiendo venido de Melídes en Casa y de otra gente, pues. Sin embargo, tampoco es que diga que esté mal, pues. O sea, fue un estilo que tuvo su momento y que tiene su forma debe ser apreciado, pues, por la época en la que fue y por todo lo que aportó, pues. De esta época, o sea, realmente sí había escuchado a Darío Herrera, pero no lo había leído para nada, o sea, me pareció un coloso por todo lo que hizo. También me gusta el hecho de que aquí por lo menos tanto Darío Herrera como Joana Soto, o sea, se nota que por lo menos sabían bastante de filosofía y eso, pues, porque incluso por los títulos de sus poemas, no estoy diciendo que los anteriores no, pero o sea, se nota, pues, que es obvio, pues, por la referencia y por todo el ambiente, pues. Y de Darío Herrera, quería decir la canción de Otoño, que me gustó bastante. Ajá. Los sollozos largos, lentos, de los vientos, en las tardes otoñales, van resonando en mi alma, con la monótona calma de mis toques funerales, todo lívido y convulso, obedeciendo al impulso del quebranto. De mis antiguas historias siento llegar las memorias humedecidas de llanto. O sea, bueno, ahí, como mencionaron anteriormente, se siente la cadencia, pues, y eso, pues. Pero bueno, siento que igual se requiere bastante habilidad para tener una... Porque estos eran versos sentimentales, pues, de la tristeza y eso. Para poder, tal vez, colocarlos en ese espacio, pues, con la métrica y en el envase que se quiere, pues. Siento que sí se requiere mucha habilidad, pues, y no me gustó tanto esta parte de la historia, pero sí es bastante valioso. Muchas gracias, Héctor, por tu intervención. Melitón, ¿desea hablar? Y voy a decir algo. Ah, sí, adelante, con mucho gusto. Bueno, creo que ya alguien dijo por ahí que había mucha rima, ¿no? Pero yo creo que fue el momento, ¿no? Sobre todo lo que asimilaron de Rubén Darío, que algunos de ellos lo conocieron. Sí. Uno de los poetas que primero conocí fue Rubén Darío. Fue un libro que me regalaron desde muy joven y por eso me metí no sé decir la palabra loco, a hacer sonetos y rimar mucho en mis primeros poemas, ¿no? Y entonces, ¿cómo competir con Darío, no? Ellos ahí se ve que hicieron su trabajo. Algunos poemas me parecieron unos versos muy, ¿cómo se dice? A la altura, ¿no? Unos llegaron a la altura, otros ya, como conocía a Darío de antemano, sí se me caían y lo veía como a veces muy flojo y eso. Y de repente, ahora entendiendo cuando empecé yo mis talleres de poesía que me decían, deja de rimar tanto, sí, a veces nos obligamos, nos encasillamos a tratar y qué difícil, ¿no? Y yo leyendo poemas de ellos veía a buscar cómo termino y cómo empiezo y
muchos salieron buenos, otros, y eso es lo que a veces los limita, ¿no? Los limita. Sí, sí vi, por ejemplo, en Darío Herrera, unos poemas que habla uno de penumbra y pos. Estoy en una reunión. Perdón, lo siento. Uno de penumbra y posumbra. En el de penumbra se ve cómo juega con la rima, ¿no? Pero sin embargo en posumbra él se libera un poco de eso y se ve cómo el poema fluye de otra manera, ¿no? Y nos entrega algo diferente, ¿no? Una propuesta de que creo que uno disfruta más, ¿no? Y, por ejemplo, yo rescaté de León Azoto, bueno, también como dijo Blanca, qué pena que, no sé, quizás los que estudian literatura tienen más oportunidad. Yo estudié comercio y que solamente a nosotros en los primeros años es que nos menciona a un Jerónimo de la Osa por un himno nacional, una Amelia de Icaza por a su Rancón, y de ahí no sabemos más nada, ¿no? Gracias a estos debates hemos podido conocer otros poetas que ni siquiera nos conocíamos, como dice Blanca, Justo Facio, había otro de que Rodolfo Caicedo, yo jamás había hablado de él. Y de León Azoto quiero rescatar un brindis de Bohemio. Le voy a hacer un fragmento de alguno de sus versos, que dice así: a apurar iban ya los concurrentes, la verde copa de licor repleta, cuando una voz jovial dijo: poeta, brinda por la salud de los presentes. ¿A qué salud, jóvenes locos? A un falso bien que la existencia larga, para aumentar la ignominiosa carga que a muchos pesa y sobrellevan pocos. ¿Cuántas veces en medio de la orgía en que busqué consuelo a mis dolores, dije salud sintiendo los ardores de la fiebre que mi alma consumía? Compañeros, alzad vuestra protesta contra la era vulgar que atravesamos, y en vez de frases de salón digamos, por lo poco de vida que nos resta. Sobre todo ese poema que dice, la era vulgar que atravesamos. Parece que después de tantos años seguimos en una era vulgar que nos lleva a tirarnos a las calles. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Melitón, por sus valoraciones. Les pido disculpas. Para mí, mis reuniones con ustedes son sagradas y mi familia lo sabe, eh, que no deben intervenir en este tiempo. Me apena mucho, disculpen. Blanca, te escuchamos. Bueno, en este caso quería aportar un poema precisamente de Justo Facio, que fue a quien conocí. Se llama Blanco. Era una noche espléndida, vestías primorosa y gentil, de blanco toda, como en el más hermoso de los días, el de la dicha, el único, el de la boda. Al ver así tu cándido semblante entre blondas de nítida blancura, vino a mi mente la visión del Dante, bianco vestita, misteriosa y pura, pero como una forma sugerida por el genio doliente que me asiste, de blanco al verte por mi mal vestida, cruzó a mis ojos pensamiento triste, un pensamiento cuya sombra yerta jamás al verte de mi mente arrancó. Es que también la Virgen muerta, oh novia funeral, viste de blanco. ¿Encuentra usted elegancia en ese poema, Blanca? Bien, sí, es también tiene que ver con la forma que utilizan las palabras. Por ejemplo, siento que el nivel de cultura lo demuestra incluso al meter palabras en latín. Al utilizar, son las mismas palabras, en alguna forma hay más palabras rebuscadas, pero va a depender de cómo cada quien lo vea, porque incluso el tener esta referencia a Dante, ahí lo que va a hacer también es que hace ver que él es una persona que sabe, que es lectora, que tiene cierto nivel de cultura, tanto por la filosofía, por el latín, tanto como por el mencionar a Dante, entre las palabras que utiliza también, la simbología, más que nada,
Sí, ahora bien, cuando yo hablaba, por ejemplo, de la parte de la estética, no me refería precisamente, porque Liz muy bien lo mencionó, al hecho de que fuera la parte de la rima. Si bien es cierto, la sonoridad fue algo que muy marcado en este tiempo, tenía que haber sido algo con mucho más cuidado a la hora de la elaboración del poema. Ahora bien, que es lo que hemos, y Melitón sabe que es así en muchas discusiones, el hecho de que si tiene menor esfuerzo o no, tener que el hecho de que lleve rima, si están las estrofas contadas y demás. O sea, todas requieren un esfuerzo, ¿correcto? llámese el adicional o como le quieran llamar, pero es de repente las alusiones que hacen sobre otros acontecimientos que lo que demuestra es cultura de parte del escritor. Excelente, Blanca. Muchas gracias por su intervención. Y sí, se encuentra, dice Liz en el chat que le sonó bastante del barroco y tiene parecidos, ¿no? Y ahí es donde va la cosa, hacia esa necesidad de colocar un lenguaje tan florido, tan lleno, que puede oscurecer o encubrir un poco el sentimiento, lo poético. Es decir, si la poesía en sí misma es un secreto porque es una transformación de lo poético en verso, eh, cuando le metemos este lenguaje, puede que se pierda un poco la facilidad con la que el lector puede hallar ese sentimiento poético dentro del verso. Entonces, existe como una máscara adicional por encima del secreto que ya en sí mismo es la poesía. Entonces, claro, elementos del periodo barroco. Y Blanca habló algo interesante, que el escritor demuestra por medio de la poesía su conocimiento porque incluye elementos de lo universal, elementos de la historia. Blanca habló de Dante, habló de palabras en latín, que estamos hablando del periodo cercano a 1900, o sea, es un conocimiento que por lo menos acá en Panamá es difícil que llegase en ese tiempo. Entonces, cuando el poeta o el escritor viene y se enfrasca con todos estos temas orientales, medievales, el medievo también era importante, quizá oscurece tanto el escrito que el lector se siente un poco abrumado, se siente un poco como relleno, enchorizado, como decimos en nuestro país, se siente enchorizado. Y esa es la crítica que muchos lectores y que muchos escritores hacen a periodos como estos, donde se ve un estilo muy ostentoso. Pero lo que sucede es que nuestra perspectiva nos hace verlo de esa manera porque nosotros hemos visto muchos otros periodos y hemos visto la evolución que ha tenido la forma de escribir. Y, pero para ellos, que ellos vienen de periodos cercanos al neoclásico, cercanos al romanticismo, todavía queda un poco de eso. Son resabios que quedan del pasado y que se impulsan en determinado momento y quedan como la corriente principal del momento. Entonces, gracias Blanca por tu intervención. No sé si alguien más desea dar sus valoraciones o comparaciones que puede hacer en torno a este periodo. Sí, Héctor. bueno, nada más Ajá. como mención, no sé qué tanto tendrá que ver eso porque no me lo he leído todavía, pero tengo entendido que Baudelaire hizo las flores del mal en más o menos en forma como de protesto, de queja de todos los movimientos progresistas que hubieron en su época, pues, porque él se consideraba un conservador, pues tal vez el hecho de usar un lenguaje que para ellos ya era un lenguaje viejo, una forma, no sé qué tanto habrá influido en el movimiento en general, pues. Sí. Y bueno, y yo por eso era que yo no fue, en mi opinión personal, no fue que dije que este movimiento fuera malo, pues. Simplemente dije que en lo personal me gustó, pues, porque hay que, hay que diferenciar de repente el valor que tenía y la gran habilidad, todos los conocimientos para poder hacer todas las referencias que los autores hacían y el estilo que tenían. O sea, mientras más estricto tal vez es más difícil de usar. Pero el hecho de que de repente a una persona no le guste no significa que sea malo, pues, para nada.
Claro, no, claro que no. No es la óptica que estamos usando en esta conversación, sino más bien es una valoración del tiempo como tal. Liz, tiene la mano alzada, le escuchamos. Hola, yo de nuevo. Sí, Adelante. bueno, Baudelaire era, lo escribí, pero bueno, Baudelaire era todo lo contrario a un conservador. De hecho, él instaura la figura del dandy en la literatura. Bueno, pero como estamos en debate de poesía panameña, quería ver si podía compartir mi poema, el que escogí de Leona Soto, que es Dora, porque quería decir algo sobre él. Bueno, el Adelante. pálido marfil pulido y bello no tiene de su frente la blancura ni la rosa de Lima su hermosura, ni el regio cisne su nervioso cuello, ni el rojo sol el vívido destello, que en su mirada lánguida fulgura, cuando en su mente se retrata pura la cascada de luz de su cabello. No tiene la paloma su inocencia, ni el amable jazmín la tibia esencia con que perfuma su encendida boca. No tiene su contorno el mármol griego, ni amante queja de su voz el ruego, ni su adorable impavidez la roca. Wow. Este es León Soto, ¿verdad? Sí, Dora se Dora. llama. ¿Qué quería decir sobre eso? Que tal vez en estos momentos no sé cómo llega el español a otro bachiller que no sea letra, y ni tampoco qué tanto se da de literatura en el español que dan en la universidad. Pero por lo menos a los que entramos a la carrera de español, se hace como descifrable, bastante descifrable, el modernismo, porque estas palabras que están en este poema las vamos a encontrar por lo menos en los versos de José Martí, en los versos de Rubén Darío, en los versos de las poetisas, por lo menos como Alfonsina Storni, porque ellos lograron hacer la intención, ellos sí lograron fundir la intención simbolista de darle a una palabra un significado diferente a lo que es, pero como más universal. Universal, así es. Palabras como blanco, como azul, como rosa, como flor, son palabras que en un poema de un escritor panameño como en un poema de un escritor francés van a tener el mismo significado. Excelente, Liz, excelente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el simbolismo de la tarde. La tarde siempre viene a representar la muerte. Y cuando leemos, por ejemplo, eso lo vamos a discutir la próxima semana, pero solo quería mencionar el ejemplo, nuestro poeta Ricardo Miró usaba mucho esa imagen, ese simbolismo de la tarde. Entonces, la valoración que ha hecho Liz es muy importante porque ella resume de forma muy acertada la intención del simbolismo como algo de carácter universal dentro de este periodo de poesía. Porque si ellos hablaban de la tarde, tal como dijo Liz, en un país y en otro, significaba lo mismo. Pero si en este tiempo, el mío, el nuestro, yo quiero hablar algo de la tarde, yo le puedo dar el significado que a mí se me ocurra que le quiero dar dentro del poema. Pero para ellos sí eran patrones de cómo escribir, eran patrones que decían lo mismo en nuestro mismo idioma, pero que expresaban diferentes sentimientos. Así que hay que seguir esas huellas, esas pistas que nos dejan para conocer el significado de esos símbolos. ¿Alguien más le gustaría dar hacer su intervención sobre la poesía modernista? Bien, si no, podemos entonces avanzar. Tenemos en nuestra segunda pregunta que
quiero resaltar la figura de Darío Herrera. Por temas de tiempo, no voy a hablar de Justo Facio. Sé que tiene elementos muy interesantes en su obra. En Darío Herrera hay algunas diferencias que son interesantes en la vida de él. Por ejemplo, él tuvo muchas asignaciones como diplomático, ¿no? Fue periodista y fue diplomático a la vez de escritor. Y es precisamente este asunto de viajar el que le permite conocer al propio Rubén Darío. Y para los que les guste el cuento, Horas Lejanas es el primer libro de cuento de un panameño publicado en 1903 por nuestro escritor Rubén Darío. Ya hemos dicho que su poesía se reúne póstumamente en 1971 titulado Lejanías. Este fue el poema del cual hablé en mi introducción. Y quisiera abrir los micrófonos para permitirles a ustedes dar sus valoraciones sobre la obra Lejanías o algunos comentarios que tengan ustedes en torno a la vida de Darío Herrera. ¿A quién le gustaría comenzar? ¿Por qué es importante esta obra de Herrera? Héctor, tienes el micrófono abierto, te podemos escuchar. Bueno, en su obra en general, pues, porque fue bastante amplio, no solamente poesía, como te menciona. Siento que, bueno, en primer lugar, como varios de los poetas que están aquí, es que realmente no lo conocemos tanto. Tal vez bastante desconocido para la gente en general, a pesar de que fue un verdadero, fue bien grande, pues, como artista. Y siento que, aparte de, creo que había hecho unas traducciones, en lo que pude averiguar, que había hecho unas traducciones de Oscar Wilde o de autores incluso afuera, pues. Pero siento que lo importante fue así, que él quizás logra hacer obras realmente, realmente grandes, realmente buenas, pues, en varias ramas de la literatura, pues, en general. Aparte de, bueno, obviamente haber contribuido en, en periódicos y otras cosas, pues. Siento que si hablamos de su importancia, fue eso, que fue una huella grande en la literatura para mí. Siento que si hablamos de su importancia en general, más allá de eso, pues sí. Gracias, Héctor. Fíjense lo que es el hastío del amor que se refleja en su obra y podemos encontrar en los autores que representan influencia para él. Tenemos a Verlaine, a Mallarmé y al colombiano José Asunción Silva. Este otro poeta que representa una influencia en la obra de Darío Herrera, cuando los lees a ambos, encuentras esas similitudes, encuentras esa manera de escribir sobre lo trágico, sobre lo doloroso, sobre el cansancio, y se refleja bastante en sus poemas Lejanías. Yo creo que es muy poco conocido este poeta en nuestra tierra, en nuestro país, pero hay que rescatarlos, hay que descargar esos PDFs y en algún punto de nuestra vida adentrarnos en ese mundo que ellos crearon a partir de los símbolos para que reconozcamos la importancia que tenemos en nuestros escritores. Liz nos recuerda a los malditistas, y sí, de allá vienen, de Francia. No sé si Liz, si quisieras compartir algo sobre estos autores que representan una influencia en la obra de Darío. Dios, bueno, de hecho a Mallarmé se le conoce como el padre de la poesía malditista. Ellos son, no son muchos escritores, está Mallarmé, está Verlaine, está Baudelaire y está el joven Rimbaud. No estoy segura de haber mencionado los
los nombres estrictamente bien. Hay un conde también que influyó el sentimiento en la literatura modernista, más no el lenguaje estricto. Porque los poetas malditistas eran expresaban con palabras bastante duras, directas, su simbología, la carroña, usaban verbos como degollar, cosas así, decían fácilmente sin cabeza, y tenían esos elementos que en algún momento también influyeron en la corriente naturalista. Entonces, pero sí la esencia, la situación, el pensamiento por la muerte, esa distracción hacia un mundo que está cambiando y que nosotros, ellos pues no sentían que se estaba adaptando hacia el mundo de las letras. Ellos consideraban también, por ejemplo, que la tecnología avanzaba a un ritmo que no beneficiaba a los poetas, a los escritores, que la gente no tenía ya la paz de sentarse en un café simplemente a leer y escribir, porque la vida se estaba volviendo tan rápida, tan ligera, que no se podían dar las personas esos momentos, esos ratos para distraerse con conocimiento, con filosofía. Muy bien, Liz, gracias por tu intervención. Y se preguntarán por qué es importante hablar de eso. Bueno, es porque representa un paradigma en la evolución de nuestro poeta Darío Herrera. Y la importancia de estos autores no es quizá la forma en la cual ellos se expresaron, sino más bien la esencia de lo que ellos dijeron. Y es allí de donde aprenden o toman nuestros poetas el hastío. El hastío y sobre todo el rechazo. Podemos hablar como la lucha esa que existió entre estos poetas con su realidad, con su entorno. Y la poesía de influencia francesa les permitía a ellos una manera de crear espacios, sitios muy lejanos. Si ven, hay mucho interés en las cosas de lo lejos, en las cosas del pasado, en otro tiempo, todo lo otro que no era el tiempo presente. Y este tiempo presente del que estamos hablando es el tiempo previo a nuestra separación de Colombia y a la guerra de los 1000 días. Es un tiempo bastante cruel fue un tiempo bastante cruel para nuestra gente. Y la poesía les permitió a ellos un espacio distinto en donde yacer, en donde estar con esa perfección tan anhelada que buscaban los modernistas. Muchas gracias, Liz, por tu intervención. Melitón, ¿le gustaría decir algo? Creo que tiene el micrófono abierto. Bueno, solo agregar que cuando Ajá. tú hablas de la importancia que tuvo Darío Herrera, ¿no? Como ya lo había mencionado en su obra Horas Lejanas, ¿no? Que es considerado el primer libro de cuentos publicado por un panameño. Correcto. Entonces, no solo eso, ¿no? Sino que además de haber sido catedrático de Historia y Literatura, colaboró en distintos diarios y revistas de su época a nivel internacional, Buenos Aires, México, Cuba, o sea que era un tipo de larga cancha, como se dice. También estaba leyendo ahí sobre su biografía que él sufrió dolencias nerviosas que lo llevaron a estar internado en un hospital para enfermos mentales, dice. Y que de ahí se dice que posiblemente fue inspiración de su narración que se llama Almas Dolientes. Y bueno, como ya dijo Liz, qué pena, ¿no? Que murió a los 44 años y por eso consideramos que puede ser uno de los poetas esos malditos. Y creo que viendo su poema, creo que fue uno de los que mejor manejó el tema de las rimas. Ahí le voy a dar 2 versos nada más de un poemario grecolatino del Canal, que dice:
Cesó el divorcio, América y España, con nuevas nupcias generosamente, en su voz armoniosa y elocuente, que sus héroes narraron cada hazaña, y toda Europa de la fabia extraña supo de la conquista cuya gente, a griegas y romanas por valiente, la superó en el llanto y la montaña. Los poemas de él fue los que vi con mejor elaboración en sus rimas y que no se caían así con estas asonancias que no le daban ese vuelo como nos mostraba Darío. Eso lo quería agregar de... Gracias, Melitón. ¿Y qué le parece a usted esa referencia que hace Darío Herrera allí sobre Grecia y Roma y luego vuelve a hablar de Panamá y del canal, habla también de España? Fíjese esa manera de viajar, de irse a sitios que tiene Darío Herrera con estos temas universales de Grecia y de Roma. Porque a mí personalmente me costaría bastante hablar, por ejemplo, del canal de Panamá e incluir elementos de Grecia o de Roma en ellos. O sea, no ves allí como una conexión o quizá no ves el impulso de escribir sobre algo como eso. Y esto ellos sí lo tenían, están muy interesados por esos temas de lo externo, de lo lejano, esa lejanía que los hacía escapar de esa realidad. Gracias, Melitón. ¿Alguien más desea dar alguna opinión sobre Darío Herrera? Muy bien, si no, avanzamos entonces a la siguiente figura de nuestro conversatorio y es la de León Asoto. Y acá quiero dirigirme es hacia la deuda de la patria con León Asoto. ¿Qué les parece a ustedes la poesía de León Asoto? ¿O cuál es esa deuda que tenemos con él? A ver, Abrió, abrió, en- abrió Héctor y Julie. Adelante. bueno, en lo personal yo sentí que tal vez en esencia, por así decirlo, era bastante parecido a Darío Herrera por las referencias y a, a otras, como usted menciona, la lejanía, también un poco los temas, cierto tipo de tristeza, de melancolía, pues, y hastío, como había mencionado. Me llamó mucho la atención su vida, pues, el hecho, y me recordó un poco, yo no soy religioso, pero me recordó un poco a lo de que Moisés nunca vio la tierra prometida, pues, al Ajá. final toda su lucha y realmente morir fue, como usted mencionó, un mártir para la patria y que, bueno, y que al final no pudo, da un poco de tristeza, pues. Y creo que sí es importante, bastante importante rescatarlo, pues aquí tenemos el concurso que lleva su nombre, pero creo que no hay mención de eso realmente. Creo que si le preguntas a alguien un Martín de la separación de Panamá y Colombia, nadie se le pasa por la cabeza, pues. Y bueno, aparte de eso, todo se siente cierto tipo en su poesía, hablando de eso, se siente cierto tipo de, de reflexiones filosóficas, pues, por el nombre de los poemas, pues, y yo diría como cierto tipo como de abandono, pues, porque a veces habla de las promesas que no se lograban, pues, de esforzarse y de repente perder eh, cierto tipo de amor, relaciones, pues, y bueno, sí, siento que fue lo que me quedó de él, pues. Bastante interesante conocerlo. Muchas gracias, Héctor. Julie, creo que tenías el micrófono también abierto. Con gusto te escuchamos. Bueno, Héctor lo ha resumido muy bien todo, así que solamente pues me restaría agregar que en sí como mártir pues deberíamos tener un poco más de divulgación acerca de lo que pasó en ese momento y tratar de dar a conocer un poco más lo que fue su trabajo como
poeta y ese amor por la patria que se destacó pues a lo largo de todo su periodo y lastimosamente pues no pudo ver con gloria pues a Panamá y poder rescatar de él que, como dije anteriormente, fue un poeta muy fino en su hablar, en su prosa y que nos deja un legado muy importante. Aparte de eso, yo pienso que todo lo que hemos estudiado de este periodo modernista, sí podemos ver, o sea, haciendo un análisis total, que hubo mucha diversidad que influía en los gustos y en la mentalidad pues de los hombres, de nuestros poetas, y que eso mayormente los caracterizaba y que fue precisamente eso lo que los llevó a hacer una transformación, porque si lo vemos en cada periodo hubo una transformación importante en lo que fue la lingüística poética. Y todo ello venía de sus antecesores y esto constituía fuerza y sustancia a lo que es el patrimonio histórico, a los poemas y a todo lo que se vio pues en esas generaciones, las cuales hoy podemos estudiar. Gracias, Julie, por tu intervención. Quisiera resaltar un poco el contexto histórico en el que nos encontramos. La Guerra de los Mil Días inicia el 17 de octubre de 1899. En esta fecha, nuestro poeta tiene ya 25 años. Y esa guerra dura hasta el 21 de noviembre de 1902. Nuestro poeta muere en febrero de 1902. Es decir, a él le toca vivir este conflicto armado que suscita en Colombia y que afecta a Panamá. También le toca vivir el empeño francés por la construcción del canal, los problemas financieros de la compañía francesa, y le toca vivir también los movimientos geopolíticos que hace Estados Unidos para apoderarse de la compañía francesa del canal. Le toca vivir parte de ese inicio, de ese inicio del hastío de nuestra gente, del sufrimiento, de las enfermedades, de la malaria y de todo lo que se suscita, que ya conocemos muy bien de las enseñanzas que hemos tenido en nuestra educación, que se dieron durante la construcción del canal. Entonces, es un hombre envuelto en todos estos temas y alza su voz entre la gente para decir Panamá, para decir sobre su tierra, para decir lo que vale su tierra y defenderla. Y este periodo del que hablo es muy parecido al nuestro. El nuestro tiene otros nombres, pero se trata de lo mismo. Es una sola repartición del país, de sus bienes, de la tierra, muchos intereses rondando por todos lados, y él toma la palabra para defender el interés de su país. Entonces, este hombre, que es un mártir totalmente, es hacia allá, hacia donde quiero dirigir la conversación, porque en nuestro país no suena su nombre. Y es interesante cómo nos resuena ese nombre de alguien que fue tan importante en nuestra historia y en el hecho de llamarnos panameños, definitivamente. Y es alguien que defiende los intereses de la patria, aun cuando a su alrededor todo se ve sombrío y todo se ve tan lleno de intereses privados y personales que no buscan el bien común de nuestra tierra. Entonces, esa es mi opinión sobre esa deuda histórica que tenemos nosotros con la figura de León Asoto, y que debe ir mucho más allá de titular un concurso a su nombre, o titular una escuela a su nombre, o una calle, o estas maneras que tenemos nosotros muy livianas de rendir tributo a alguien que dio su vida por que nosotros tuviéramos la nuestra en este tiempo. En el mismo orden, Liz y luego Eric. Adelante. Sí, bueno, pido respeto al anfitrión y a mis compañeros, porque pido perdón al anfitrión y a mis compañeros porque sé que hoy me he pasado de habladora. Adelante, adelante, te escuchamos, gracias. Quería
decir que basta ver las marchas de los principales sindicatos de nuestro país para darnos cuenta que exaltan a una figura que claro que sí, fue valiosa, fue importante, Victoriano Lorenzo, no se le puede restar méritos, pero exaltan esa figura como caudillo, como mártir. Sin embargo, no vemos a León Soto nunca, ni siquiera en protestas a nivel, qué sé yo, vamos a decir, más, como más cultas, sin ofender con el término, porque en parte es que desconocemos el autor, desconocemos su vida, porque nos concentramos a veces en 2 o 3 escritores del género y no en todos. Otra cosa que quería agregar ya es algo ya más personal y posiblemente suene como una persona mala, pero la figura de Leona Soto a mí me fascina desde ya un tiempo, porque bueno, por lo menos para mí no hay nada más interesante en la literatura que un suicida y un mártir. Entonces, aunque él murió de una forma tan cruel y reprochable, también murió de una forma que se puede exaltar a nivel literario. Gracias. Gracias, Liz, por eso. Eric, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos, Bueno, Eric. Adelante. me iba a demorar, pero mejor ya no me demoro. Yo discrepo en totalmente lo que han dicho. Me encanta León Soto, fue el que más me gustó. De todo, es el que rompe con esos sonetos que, no voy a decir calificativo, pero los sonetos ya pasaron. Pero a mí fue el que más me gustó, pero dicen que no es reconocido. Es el único de todos los que han dicho. Bueno, hoy, que creo que hay una escuela. Estoy seguro que hay una escuela. No sé si hay un corregimiento, estoy casi seguro que hay un corregimiento. O sea, es el único que yo he escuchado fuera del ámbito académico, de la poesía, que he escuchado en escuelas que le pusieron el nombre a no sé qué, a León Soto. Lo demás, bueno, me imagino que eran aristócratas que no van a ver a un aristócrata que le ponen el nombre de una escuela. A ese le hacen una estatua y un parque en un lugar bien céntrico. Como al otro Herrera que está en la plaza Herrera antigua Plaza de Toros en la San Felipe. Lo de mártir, no sabía que León Soto había muerto de esa forma tan violenta en plena época de guerra de los 1000 días. Lo que sí es cierto, no sé si yo soy un consumidor asiduo de la hemeroteca. Yo he visto el periódico El Observador. Tiene unas cosas bastante, hoy en día llamaríamos racistas, unos dibujos de unos negros bastante desagradables. Uno busca quién es León Soto, era un periodista mestizo. Entonces, un mestizo en esa época donde todavía existían los esclavos, es bien raro. O sea, era un mestizo con trato. Para que te respeten, que tú tengas un periódico, tiene que ser alguien. Yo he leído cartas escritas por Victoriano Lorenzo. Créanme que de Victoriano no hablan así, ¿no? Una persona que murió violentamente, no. De Victoriano además dicen, ¿cómo se llama? Lo que le hicieron a Victoriano. Lo sentenciaron a muerte y le metieron 36 disparos, pero nada más le metieron 6 balazos. Claro, porque el doctor era el doctor del ferrocarril, Manuel Amador Guerrero, que quién sabe qué cosa hizo ahí rara. Pero es decir, hay gente que llama próceres a algunas personas. Yo dudo que León Soto haya sido uno. No sé qué proclamaba él. El pueblo no proclamaba independencia. Realmente la independencia vino por otros medios, por otras potencias. Pero hay que tener cuidado con quién escribe la historia y quién la consume. Porque León Soto en su periódico, no me acuerdo cómo se llama, era bien sátira, era un periódico de sátira. Todo lo decían en broma, en chistes. Así como hoy en día hay medios todavía así. Pero no sé, yo dudo mucho que
él haya sido un prócer, no sé, la verdad, creo que sí, pero haber muerto de esa manera. Pero 2 años antes murieron 300 personas en la masacre de Puente Caledonia y nadie dice nada de eso. Nadie Por eso dice digo, hay nada que de tener ellos. cuidado con la historia. Bueno, ahí me puedo ir 2 horas, pero mejor lo dejamos ahí. Gracias, Eric. Sí, hay hay otros poetas en nuestro país que tienen nombres en escuelas, nombres en calles, nombres en diferentes sitios, nombres en corregimientos. Está Amelia Denis de Casa, hay escuelas con el nombre de Ricardo Miró y así sucesivamente. Lo que, hasta donde yo he investigado, lo que Soto abogaba era una emancipación. Si bien ha dicho Eric, esa emancipación no llegó por esfuerzo general de aquí, sino de una potencia extranjera. Eso es otro asunto histórico al cual creo ya nos estamos acercando a medida que avanzamos en el tiempo. Las referencias de la historia, tal como dice Eric, nos llegan a nosotros por medio de siempre influenciadas por intereses en el fondo. Eso se sabe, que la historia es mutilada porque nadie estaba allí y nadie puede garantizar que sea de esa manera. Sin embargo, las cosas que nos quedan es lo que nos permiten a nosotros pensar sobre si fue o no. Así que, Eric, muchas gracias por tu intervención. Eh, sí, yo he notado que en nuestros debates el tema de la historia y el tema de la filosofía siempre suscita mucho interés por ustedes. Ojalá podamos algún día hacer un debate exclusivo de esos elementos, porque veo que hay mucho interés de participación. Gracias, Eric. ¿A quién más le gustaría opinar sobre la figura y la deuda de nuestra nación con Para León agregar Soto? alguna más Ajá, Melitón. sobre lo que comentaba Eric, o sea, en su biografía hablan de que si él tuvo ideales de libertad, ¿no? Y Ujú. por eso se produjo su muerte. Y bueno, en ese momento, como tú mencionas, ya sea por su raza o por los hechos del momento, no se lo no el reconocimiento que se le dio fue el olvido, ¿no? Como se ha hecho en muchos países con muchos poetas de los que están en el momento en el poder. Y lo que se dijo tampoco fue que los otros eran mejores. Yo creo que todos tienen su reconocimiento y su mérito, igual que León Soto. Yo creo que se rescató, ¿no? Con este premio que se le está dando. Hoy día el premio municipal se rescató un poco su nombre, igual con el honor que se le da a su nombre a una escuela. Pero lo que siento yo, y quizás es lo que dijeron algunos compañeros, es que no se le ha dado todavía el reconocimiento como tal en los colegios, pues de Los él no se colegios. habla nada. Y quizás porque no escribió una poesía como El Cerrancón, Patria, entonces por eso no tuvo este auge como los otros, pero de que vale es un poeta que vale, vale, ¿no? Y, y eso es lo triste, ¿no? Que no se le, al menos en los colegios, no se habla de él como los otros se habla. Pero qué bueno que lo rescataron con ese premio que se está dando. Muchas gracias, Melitón. La memoria histórica, el realce histórico es precisamente en la educación al cual al menos yo me refería en esta conversación. Gracias. ¿Alguien más le gustaría dar su opinión sobre la poesía o la figura de León Soto? Muy bien. Si no, podemos dar por concluido nuestro debate de esta semana. Recuerden que estamos a medio camino. Hemos abarcado la primera, la segunda generación y para la próxima semana vamos a hablar entonces de la tercera generación. Hay varios nombres. Ustedes pueden escoger el que sea su favorito. Seguramente a mí me interesará mucho hablar de Zoraida Díaz y les dejaré a ustedes también para que conversen bastante sobre Ricardo Miró Denis. De mi parte ha sido todo hasta esta semana. He disfrutado mucho conversar con ustedes sobre poesía modernista. Yo creo que la historia, tal como dice Eric, hay que tomarla con cautela. Y porque depende del sitio de donde venga, así mismo es como nos la cuentan.
ninguno de nosotros estaba allí, así que no podemos aseverar o contrariar eso, sino limitarnos a las fuentes, ¿no? A las fuentes que tenemos. Así que muchachos, gracias por estar acá y nos preparamos entonces para la próxima semana para honrar la memoria de nuestro poeta nacional, Ricardo Miró Denis. También quisiera que aprovecháramos para analizar esa aseveración. ¿Es Ricardo Miró nuestro poeta nacional? Se los dejo de tarea para que piensen para la próxima semana. Gracias y nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias y buen fin de semana. Buen fin de semana. Saludos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, saludos. Eric, ¿estás ahí todavía? Ok, voy a cerrar acá y te escribo, ¿vale? Sí, sí. Déjame terminar la grabación.